Los bailarines del pueblo Zuni son conocidos por sus vestimentas brillantes coloridas y sus hermosos bailes. Uno de estos bailes es llamada la danza del venado. Mientras me encontraba en Santa Clara, Nuevo México, fui a ver a mi amigo Zuni realizar este baile del venado con su grupo. Noté que los bailarines usaban campanas pequeñas en los tobillos y usaban palos también con campanas para golpear el suelo. Estas campanas tienen un sonido distintivo y diferentes a otras que había escuchado antes. Después de su presentación, condujimos de regreso a su casa y nos quedamos un rato en el coche para platicar un poco. Mi amigo vive en Santa Clara Pueblo, bastante cerca del río, y es de hecho en la última fila de casas antes de entrar al bosque. Como sea, bajé del coche y empecé a escuchar campanas. Pensé en que ya había escuchado ese sonido antes, así que miré alrededor, pero no podía ver nada. Fue entonces que me di cuenta que era el mismo sonido y ritmo que hacían las campanas de los bailarines que había visto. Sabía que nadie debería estar bailando tan tarde. Eran alrededor de las 10 p.m., así que me pareció bastante extraño. Al otro lado de la calle, donde la luz de la cochera no llegaba, había una señal de alto, y al lado de esta señal era de donde venía el sonido rítmico de las campanas. Primero vi una sombra de una persona bailando. Estaba usando el atuendo de la danza del venado, pero se veía como algo que usarían los ancestros de los bailarines Zuni. Hoy en día usan pieles y cuero, pero este estaba usando solo una especie de taparrabos. Había algo que no estaba bien. Me quedé parado viéndolo como si me estuviera hipnotizando con su danza. Ahí fue cuando me di cuenta que rebasaba la señal de alto en altura. O sea que debía medir unos 3 metros mínimo. Volví a mirar. Este tipo de sombra en forma de hombre estaba danzando y parecía que quería que yo lo viera. Se dice que solo las mujeres deben de ver a los bailarines venado antes del anochecer, y es tradición que les alimenten también. Tenía cuernos de venado bastante grandes, su torso era del tamaño de un barril, brazos y piernas también eran grandes y parecía tener mucha musculatura, como si fuera algún tipo de físico-culturista. En ese momento mi amigo salió del carro y me preguntó qué era ese sonido. Me encontraba en una especie de trance, pues no podía hacer nada más que seguir mirando la sombra. Se dio cuenta de esto y mi amigo empezó a escupirle. Me dijo que entrara rápidamente al coche de nuevo, pero él se acercó a la figura y le dijo algo en tegua, un lenguaje que habla la gente de su pueblo, y finalmente entró al carro conmigo. Le pregunté qué había sido eso y me dijo que era un chug. No sabía qué significaba, pero es la sombra más grande que he visto en mi vida. Tiempo después me enteré que un chug en realidad se puede describir como un tipo de bruja malvada en estos pueblos. Todo esto pasó en el verano de 2009-2010 en Santa Clara Pueblo, una milla al oeste de Española. Las siguientes historias le ocurrieron a mi papá. Para darles un poco de contexto, mi papá era un misionero mormón en la reserva Navajo, en el área de las Cuatro Esquinas. Al menos 2 veces tuvo encuentros cercanos con personas o seres que creyó eran cambiapieles. El primer encuentro le ocurrió a mi papá y a su amigo, que también era misionario. Estaban estudiando sus escrituras en un tráiler que habían rentado de un hombre navajo, que luego acabaría en la cárcel por drogas. Le llamaremos Bob a este hombre, para referirlo a la historia. Mi padre y su amigo se encontraban estudiando sus escrituras dentro del tráiler, a solo unos metros de distancia uno del otro, cuando mi padre notó repentinamente que un anciano navajo estaba parado enfrente de él. No lo había visto entrar y no tenía idea de cómo había llegado ahí. El anciano entonces preguntó: ¿Dónde está mi hijo Bob? Y mi papá, completamente sorprendido, contestó: No está aquí. Tenía miedo de hacer enojar al anciano, entonces evitó tocar el tema de que Bob estaba en la cárcel. Mi padre volteó a ver a su amigo, que estaba en shock viendo al anciano, y cuando regresó la mirada al anciano, ya no estaba. En un momento había desaparecido. Buscaron por el tráiler, pero la puerta estaba cerrada con seguro y las ventanas igual. No había manera de que alguien hubiera entrado o salido sin que lo notaran. Los dos preguntaron después a los locales, y estos les comentaron que el padre de Bob había estado involucrado en magia negra, pero no dijeron más al respecto.
Esto siguiente ocurrió unos meses después. Mi padre y su amigo se encontraban camino a casa en su jeep, ya de noche, entre las 9 o 10 p.m. Esto en el sureste de Utah, y cruzaban un pequeño valle en su camino. Un valle que era conocido por tener significado ceremonioso para los navajo. Mi papá estaba manejando y su amigo estaba durmiendo en el asiento de copiloto. Mientras se acercaban al centro del valle, la jeep de repente murió y se detuvo, sin luces ni electricidad, completamente muerto. Mi padre salió y abrió el capó del coche. Intentaba hacer que encendiera de nuevo, cuando se dio cuenta que alrededor de él había varias figuras oscuras acercándose y rodeando el carro. Se movían y hablaban algo que mi papá no entendía. Asustado, corrió a mover a su amigo para despertarlo, pero el amigo no despertaba, mientras que las figuras se seguían acercando. Estaba completamente aterrado e hizo lo único que podía. Comenzó a rezar como si su vida dependiera de ello. De repente la electricidad y las luces del jeep regresaron, y sin darse cuenta al mismo tiempo las figuras desaparecieron sin dejar rastro. Rápidamente mi padre saltó dentro del coche, arrancó y pisó a fondo hasta salir del valle. Hasta ese momento su amigo despertó y preguntó por qué estaba manejando de esa manera. Mi padre le explicó todo lo que había pasado. Mi papá siempre ha sido un hombre religioso, honesto, así que creo que cuenta la verdad. Tengo un compañero de trabajo que también es navajo, y un día le conté sobre estas historias. Me dijo que son consistentes con lo que sabía de los cambiapieles. Le pregunté si me podía contar más sobre ello, pero se negó rápidamente. De hecho, me dio la impresión de que si seguía con el tema, se volvería una situación tensa. Lo único que me dijo fue que hay cosas verdaderamente malvadas en el mundo.